Hola, de nuevo. Vamos a trabajar ahora con esta segunda entrega de video. ¿Ya? Y en esta ocasión vamos a ver dos tipos de textos argumentativos que están dentro del ámbito de lo periodístico y que es la editorial y la carta al director. Vamos a ver entonces lo siguiente. La editorial y la carta al director. Entonces, primero que todo, debemos recordar lo siguiente. Ya vamos a recordar que argumentar significa defender una idea o una opinión, que eso ya lo hemos dicho en innumerables veces, pero siempre es bueno recordarlo, ¿ya? Y que para poder defender esta opinión yo tengo que dar o utilizar muchos argumentos, muchos razonamientos, y que en el video anterior vimos que se dividen en dos grandes grupos, ¿ya? Y que existen varios subtipos. Entonces, aquí tenemos una suerte de mapa conceptual, ¿ya? De lo que hemos visto hasta este momento a grandes rasgos, ya, porque hemos visto mucho más. Entonces, vimos lo que era la argumentación, vimos las etapas que tenía la argumentación o la estructura externa, que era la introducción, desarrollo y conclusión, la estructura interna, que estaba compuesta de tesis, base, garantía y respaldo, ¿ya? Y que dentro de este ámbito están los tipos de argumentos que vimos en el video anterior. Vamos a comenzar entonces con estos tipos de textos argumentativos, específicamente del ámbito periodístico, ¿ya? Y el primero de ellos es la editorial. Veamos qué característica tiene la editorial. Bueno, vamos a decir que la editorial, ¿ya?, es un texto argumentativo. Mira, ya lo sabíamos. Entonces, si es argumentativo, significa que aquí alguien va a dar su opinión, ¿cierto? Entonces, ¿quién es ese alguien? ¿Qué se imagina ustedes que puede ser? ¿Cualquier persona o no? No, no cualquier persona. La editorial siempre va a representar el pensamiento, ¿ya?, de un medio de comunicación masivo. Por ejemplo, un diario, una revista, ¿ya? Y el encargado de hacer notar este pensamiento generalmente es el director del diario o el editor del diario o de la revista, ¿ya? Entonces, dice acá que el pensamiento ideológico se va a definir como un conjunto de ideas fundamentales que caracteriza el pensamiento de una persona, grupo o institución, en este caso de un diario o también de una revista, ¿ya? Entonces ahí vuelvo a repetir, ¿qué es una editorial? Es un tipo de texto periodístico, argumentativo, que va a representar una idea, ¿ya?, una opinión sobre un tema determinado, pero esa idea o ese tema determinado, o esa opinión determinada, perdón, va a representar un pensamiento ideológico de un medio de comunicación masivo, ¿ya?, que puede ser un diario, puede ser una revista. Ahora, ¿cómo lo vamos a definir? Entonces, de la siguiente forma. Yo acá le dividí en tres partes. La primera, que vamos a decir que es el análisis y enjuiciamiento de los hechos más sobresalientes del día. ¿Qué significa eso? Que las editoriales siempre van a tener como tema principal algo contingente. ¿Qué significa esto sea contingente? Que se esté dando en la actualidad, ¿ya? Un tema que se esté dando en el momento, ¿correcto? Entonces, en este tipo de texto, ese tema se va a analizar, ¿ya? Luego dice aquí que resume la posición doctrinaria o política de cada empresa informativa frente a los hechos, es decir, que representa la línea ideológica, es decir, que si yo tengo un medio de comunicación, por ejemplo, que es de derecha, ¿ya?, su línea ideológica va a estar relacionada con la derecha. Si tengo un medio de comunicación que es de izquierda, su línea ideológica va a estar relacionada con la izquierda. Por lo tanto, frente a un mismo tema, yo puedo tener visiones distintas, dependiendo de mi posición, ¿ya? Y número 3 dice, a diferencia de cualquiera de los demás géneros, el editorial no aparece firmado, es decir, aquí no hay alguien específicamente
esté, que uno diga, esta persona lo escribió. No. Pero se puede subentender que la editorial la puede escribir o bien el director o el editor del diario, ¿ya? Pero no está su nombre, por si acaso. Sigamos. ¿Qué características tiene la editorial? Las siguientes. Dice, primero, el editorial debe ser hecho con frases que contengan ideas concretas. ¿Qué significa eso? Que no puede existir ideas que sean subjetivas, ¿ya? Tienen que ser ideas más bien concretas, ¿ya? Porque no puede dar lugar a ambigüedades. Luego dice, ágil, redactando con fluidez, claridad y lógica. ¿Qué significa eso? Que su lectura debe ser, su construcción debe ser ágil para que cuando yo la lea, la pueda entender fácilmente, ¿ya? Luego dice, contundente, que vaya al grano del asunto, que exprese sin titubeos el juicio directo para que el lector quede desinformado y con opinión. ¿Qué significa esto de contundente? Que no tengo que irme por las ramas, ¿ya? Sino que tengo que ser directo. Un tema específico, y eso es lo que quiero lograr con este tema, nada más, ¿ya? Además, dice acá que debe ser breve, es decir, que yo en pocas líneas tengo que decir lo que se está pensando, ¿ya? En este caso el director o el editor es el que hace eso, ¿ya? Dice lo siguiente, breve, que diga mucho en pocas líneas y que trate de acotar en breves espacios temas que entrañan tesis profundas y vastas, ¿ya? Vastas significa amplias. Luego dice penetrante, que sepa exponer futuras consecuencias, que descubra y exponga causas subterráneas de un determinado hecho social. ¿Qué significa esto? Que esa editorial permita que luego nazcan otros textos, ¿ya? Luego dice acá lo siguiente, trascendente, es decir, que su juicio resulte perdurable y de influencia en la conformación de criterios. ¿Qué significa eso? Que tiene que ser algo contingente y que sea importante para los receptores, porque es la única manera en que estas ideas que se exponen en la editorial sean perdurables, ¿ya? Y sean una influencia. De lo contrario, se pierden, ¿ya? Veamos entonces lo siguiente. La estructura de un diario. Dice ahí, presta atención. ¿Cuál es la estructura de un diario? De una editorial, perdón. Dice que tiene la siguiente estructura. Esta estructura también es válida para otro tipo de texto argumentativo, que es la columna de opinión, ¿ya? Que más adelante también la vamos a trabajar. Y es la siguiente. Está compuesta de el título de la editorial, tiene un párrafo donde se presenta el tema, tiene un párrafo donde está el cuerpo de la editorial, o sea, la tesis y los argumentos, y también tiene un párrafo que es el párrafo de cierre. Si ustedes se dan cuenta, es la estructura externa de todo texto, o sea, introducción, desarrollo y conclusión, solo que cambian de nombre. ¿Se acuerdan que yo les dije que todos los textos tienen esa estructura? La diferencia radica en que cambian de nombre solamente. Entonces lo vamos a ver en un ejemplo concreto que sería como más o menos lo siguiente. Ya. Dice aquí lo siguiente. Tenemos primero, con colores distintos, editorial, diario El País, 11 de agosto del 2011, protesta en Chile. Luego tenemos aquí algo que está con moradito, que es la presentación del texto. Tenemos algo que está con rojo, que es la famosa tesis, que es el punto de vista que yo quiero defender. Luego, con verde, tenemos todo lo que es la argumentación, ¿ya? Aquí supuestamente vamos a encontrar todo lo que son los tipos de argumentos. Ya, yo igual les voy a enviar no solo el video, sino que también las presentaciones, por lo tanto, aquí ustedes pues pueden verla y pueden leerla con mayor detención, ¿ya? Y también tenemos acá con otro color, que es azul, el cierre o la famosa conclusión. Recuerden que las conclusiones o cierres son una síntesis de las ideas más importantes expuestas justamente
aquí en la argumentación, el cuerpo argumentativo, es decir, en la base y en la garantía. ¿Ya? Entonces, vuelvo a repetir, tengo el título de la editorial, que es este que está aquí, naranjito. Luego se presenta el tema, que es esto que está aquí en moradito, ¿ya? Luego tengo el cuerpo de la editorial, donde está la tesis y los argumentos. Bueno, aquí yo lo separé, tesis y los argumentos. Y luego tenemos el cierre, que es este que está acá, ¿ya? Entonces, ustedes pueden leer esta editorial ya con más tiempo, con más calma, y pueden enterarse de qué se trata. Veamos lo siguiente. Siguiente texto es la famosa carta al director. ¿Y en qué consiste la carta al director? En lo siguiente. Dice: una carta al director es también un texto argumentativo, ¿ya? Acá la diferencia radica en que quien la escribe somos nosotros, somos los lectores del diario o de la revista, ¿ya? Nosotros tenemos la posibilidad de exponer nuestras ideas, nuestro punto de vista, nuestra opinión con respecto a un tema, ¿ya? Que también debe ser actual, ¿ya? O de mi interés. Y esa carta, luego de ser revisada, obviamente, puede ser publicada en los medios, ¿ya? Generalmente las cartas del director están en los diarios, qué sé yo, las revistas. Igual están presentes hoy en día en todo lo que es la prensa online, ¿ya? Si ustedes buscan en internet, por ejemplo, diarios online, van a encontrar cartas al director, ¿ya? Entonces, vamos a ver qué otras características tiene la carta al director. Por ejemplo, su estructura, ¿cuál es? Bueno, la estructura de la carta al director a veces no son tan extensas. Yo este ejemplo lo saqué de su libro de lenguaje, ¿ya? Que podríamos decir que es la estructura ideal, pero como las personas que escriben cartas, ¿ya? A veces no sabe la estructura, a veces las cartas son súper cortitas, ¿ya? Esto que está acá, que ustedes pueden observar, es como la estructura ideal, ¿correcto? Entonces, primero hay un vocativo. El vocativo se conoce como a quién va dirigido, ¿ya? A quién va dirigido este texto, ¿ya? Luego viene la exposición de los hechos, que es qué sucede, ¿ya? Luego viene la tesis, es decir, mi punto de vista. Luego viene la posición que yo tengo frente a lo que opino, con correspondiente a ese argumento. Luego generalmente viene la sugerencia, o sea, cómo yo mejoro algo que creo que está mal. Viene la conclusión y la despedida. Y por último, esto es súper importante, la firma y la identificación. ¿Y por qué es súper importante? Porque aquí el diario o la revista, o donde esté esta carta al director, no se hace responsable de lo que dice la carta, ¿ya? El responsable es quien la firma. Entonces, por ejemplo, si aquí esta persona habló peste sobre el gobierno, ya esta persona se hace responsable de lo que dice, no el dueño del diario, no el director del diario, no el editor del diario, no los periodistas que trabajan en el diario, sino que la persona que escribió. Entonces, yo la saqué justamente de su libro, que dice lo siguiente: dice: señor director, recientemente ha habido gran conmoción por ataques de perros a personas, incluidos varios niños. Ahí está de qué va a hablar el tema. Aquí viene su tesis. Dice: quisiera hacer notar que todos estos ataques han provenido de perros vagos, no han provenido de perros vagos, sino de perros bravos con dueño conocido que se han escapado de su encierro o han agredido a sus propios dueños. Algunas personas han reaccionado pidiendo que se eliminen los perros vagos. ¿Ya? Entonces aquí está la opinión de él. ¿Cómo lo va a defender? De la siguiente forma, dice: yo creo que esas personas están equivocadas y que la solución no es eliminar los perros vagos que normalmente no atacan a nadie, sino evitar que se multipliquen y se transformen en jaurías, porque en ese caso sí son peligrosos. Y aquí viene su sugerencia: sugiero que se tomen medidas para lograr que los dueños controlen los perros bravos, que mantengan cuidadosamente los cercos, que los paseen con bozal y cadena para que hagan ejercicio y que los traten con respeto y cariño para que no se vuelvan neuróticos. Y luego de eso viene su despedida, que es:
esperando que no se vuelvan a producir nuevos ataques de perro a las personas. Saludo atentamente a usted. ¿Y quién se hace responsable? La persona que firma, que sería Adalberto Faundes, cédula de entidad 20.508.634-5. Es muy importante que hay diarios que exigen ya que se coloque justamente la cédula de entidad, ya, para que se haga responsable la persona. Y aquí también muchas veces las personas escriben qué cargos tienen o quiénes son o qué hacen. En este caso dice alumno de segundo nivel, educación media, Centro de Educación Integrado de Educación de Adultos, La Estrella, Coquimbo, ¿ya? Entonces, como les digo, este ejemplo yo lo saqué de su libro de lenguaje. Ahora, ¿cómo se vería esto en un diario? De la siguiente forma. Así se vería más o menos, ¿ya? Entonces, por ejemplo, esto es de un diario de las últimas noticias, que es de circulación nacional. Ya acá, estas son cartas del 12 de mayo del 2014. Y dice justamente aquí en la sección de... Cuando es una editorial, aquí dice editorial. Cuando dice carta, dice carta. Cuando dice columna, dice columna, ¿ya? O sea, cuando es una columna, dice columna. Cuando son cartas, dice carta. Y cuando es una editorial, dice editorial. Entonces aquí tenemos ya ejemplos de cartas al director. Aquí tiene una que se llama selección ganadora, ya habla de algo y aquí lo firma. Esta se llama becas lentas, habla de algo y lo firma. Ya de preuniversitario y FONASA habla de algo y lo firma. Velocidad y fotorradar habla de algo y lo firma. Delincuente suelta habla de algo y lo firma, y así sucesivamente. Y acá hay una indicación que dice que enviamos nuestras cartas a cartas@lum.cl y dice incluye nombre, cédula de identidad y número de teléfono. Ya, entonces, si se dan cuenta ustedes, estas cartas son mucho más breves que esta que está acá. ¿Por qué? Porque yo dije que esto era lo ideal, pero no siempre se da así, ¿ya? Sino que se da más bien de esta forma. Incluso hay diarios que te determinan la cantidad de caracteres que tú puedes escribir. Ahora, ¿por qué es importante que ustedes conozcan estos dos tipos de texto? Porque en las pruebas generalmente les piden a ustedes redactar un tipo de texto, ¿ya? Y puede ser una carta, puede ser una editorial, quizás más adelante puede ser una columna de opinión, puede ser cualquier tipo de texto que a ellos se lo que pidan, ¿ya? Entonces vamos a recordar un poco lo que vimos hoy día en este video, que fue la editorial y la carta al director. Ambos son textos argumentativos. En ambos casos se da a conocer la opinión de una persona. En el caso de la editorial se da a conocer la opinión del medio, ¿ya? Y en el caso de las cartas al director, lo que opinan las personas comunes y corrientes, como ustedes, como yo, con respecto a un tema de contingencia, ¿ya? La próxima semana vamos a ver otros contenidos. Así es que hoy día, cuando vean esto, anoten ahí ustedes sus preguntas y me las hacen saber en la próxima clase online que tengamos, ¿ya? Que estén muy bien y nos estamos viendo.